Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Seguimos el día de hoy compartiendo la palabra de Dios en este espacio y vamos a orar para que Dios nos permita tener esa sabiduría que podamos compartir, que podamos enseñar a otras personas, que podamos tener un estilo de vida en su palabra. Muchas gracias, Dios, por un día y por una semana más. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tus milagros, por tu misericordia, por tus maravillas. Gracias por tu provisión, tu providencia, por la salud y la vida de mis seres queridos y amados. Te doy muchas gracias por estar siempre con nosotros, en todo momento y en todo lugar. Te Siempre te ruego que nos ayudes a tener conciencia de lo que estamos haciendo mal, a dejar de hacer todo lo que es dañino y comenzar a hacer lo correcto en tu palabra, conforme a tus mandamientos, a todo lo que estás determinando. Ayúdanos a tener un arrepentimiento genuino si no lo hemos tenido, a nosotros, a nuestros seres queridos, que nazcamos de nuevo. Te damos la gloria, te damos la honra y para ti siempre la alabanza y la adoración. No nos permitas querer quedarnos con la gloria, ni aunque sea un poco, porque eso es querernos quedar con todo. Que siempre te demos gloria a ti, que siempre te alabemos y te adoremos a ti solamente, y que estemos siempre convencidos de que todo es gracias a ti. Ayúdanos a tener comprensión de esta palabra tuya. Ayúdanos a poder enseñar a otras personas. Ayúdanos también a vivir esta palabra tuya y a seguir estudiando y profundizando en este estudio bíblico que hemos llevado desde hace ya tiempo. Te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo capítulo 7, versículo 22, y dice de la siguiente manera: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Recordemos que estamos en el contexto de Mateo 21, en el que ya habíamos visto la semana anterior, que dice así: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, retomando este pasaje bíblico, nos damos cuenta que muchas personas van a pensar que están haciendo todo lo posible por agradar a Dios, por servirle, por estar en su presencia, pero nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos no van a estar realmente en presencia de Dios, no están siguiendo las indicaciones que Dios ha dado, la palabra que Dios ha dicho pues, para las personas, para sus hijos, para todos en general, buscando que se arrepientan, buscando que vayan en pos de Él. Y nos damos cuenta de esa gran cantidad de situaciones que dificultan saber cómo una persona se conduce. Y recordamos que hay dos tipos de religiones: religión por obras, como la gran mayoría de lugares, la gran mayoría de creencias que se propagan, que tienes que hacer esto para ir con Dios, que tienes que hacer aquello para estar bien con Él. Y entonces nos damos cuenta que hay un gran número de situaciones que nos pueden alejar de Dios verdaderamente, y pensamos
que pues que estamos bien con Él, cuando es totalmente diferente. Y entonces, en el momento del juicio, las personas que dicen Dios esto, Dios aquello, pero sus obras son eh, algo diferente a lo que están hablando, como también lo habíamos mencionado la sesión anterior, nos damos cuenta que pues no van a estar en, pues, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva. Más bien será tormento, sufrimiento, va a ser todo lo malo, lo destructivo. Y entonces eh, señalan incluso que pues en su nombre echaron, en el nombre de Jesús echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero profetizaron incluso, y no nos estamos refiriendo a pues a esta cuestión plenipotenciaria de los profetas, como es por ejemplo en el Antiguo Testamento o con Juan en el Nuevo Testamento. No estamos hablando en este sentido de profetas, pero sí de hablar la palabra de Dios. Hay que recordar que profecía no es ver el futuro, no es saber qué viene, más bien profecía hace relación a hablar la palabra de Dios, hablar lo que Dios está diciendo. Y nosotros en este sentido más amplio podemos eh, estar profetizando, pero recuerden, si nosotros tenemos la palabra de Dios y estamos exhortando a las personas, estamos educando a las personas a, pues, con lo que es la palabra, estamos profetizando porque estamos hablando lo que Dios dice. Y entonces nos damos cuenta que muchas personas consideran que se hicieron milagros. Hay que recordar que muchas veces Dios permite que este tipo de situaciones pasen en lugares, en reuniones que no son precisamente de Él, para que las personas vayan incluso eh, pues en pos de este tipo de gente, y pues realmente pues ahí se vea cómo va a estar la situación. No van a favor del Dios verdadero, van a favor del pastor, a favor del que se hace llamar profeta, en el sentido de que Dios le dice cosas, que tiene visiones, que tiene sueños, que Dios le habla a su mente. Recordemos que no podemos decir que Dios no hace ese tipo de cosas, no podemos decir, es que Dios no le habla a las personas, Dios no es alguien que se comunica en sueños, pero sabemos que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, es la Biblia, y entonces, si Dios nos está hablando realmente, quiere decir que no estamos tan empapados de la palabra, que no la leemos, que nada más la tenemos, como dije la semana anterior, de adorno en nuestras casas, que la tenemos acumulando polvo, que hay gente que la usa como amuleto, incluso como habíamos dicho, que abren su Biblia y ahí la tienen abierta para que la gente diga, oh, qué religioso, qué estudioso de la palabra es, y no porque en realidad pues ni siquiera en primer lugar tal vez la estén leyendo, y en segundo lugar, si la están leyendo, no están llegando a la ortopraxis, que es poner en práctica lo que se está estudiando. Nada más se quedan en leerlo, se quedan en pues prácticamente que se tenga conciencia de lo que Dios dice, pero no se practica, no se reflexiona, no se pide muchas veces, la gran mayoría de veces, a Dios que podamos comprender o entender. Y es más, ni siquiera nos damos el tiempo a veces de leer la palabra y damos por hecho las cosas nada más. Y dice en el 23, entonces les declararé,
Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay que tener en cuenta siempre, eh, esta parte es muy importante porque dice, hacedores de maldad. Y hay que recordar lo que se estaba mencionando anteriormente. Un buen árbol no da malos frutos y un mal árbol no da buenos frutos. Si entonces las personas están haciendo la maldad constantemente, por más que digan que le sirvieron a Dios, por más que digan primero Dios, esto, aquello, primero Dios, si Dios quiere, lo que Dios diga, si por más que estén hablando de Dios en todas sus oraciones, no quiere decir realmente que estén con Dios. Muchas personas se vuelven, por ejemplo, eh, no siervas de Dios, se vuelven sirvientes de las personas que están en el púlpito, de los maestros, y sean verdaderos, y los falsos con todavía más razón incluso de que estén esclavizando a las personas. Pero hay personas incluso que se vuelven más, pues se someten a la voluntad de quienes les están predicando o pastoreando. Y no se trata de eso, se trata de que el pastor puede sugerir y nosotros orando por Dios para tomar orando con Dios para tomar una decisión, orando para comprender la palabra y yéndonos a la palabra para comprender mejor. Si nosotros hacemos todo esto, vamos a poder tomar, si Dios nos lo permite, una buena decisión para cualquier problema, cualquier cuestión que nos esté aquejando en ese momento. Y nosotros pensamos, tenemos que tomar alguna decisión para algo importante, lo hemos hecho recientemente, lo vamos a hacer en algún momento, tal vez cercano, que será una cuestión familiar, una cuestión económica, dejar un empleo para ir a buscar otro, una decisión médica incluso, voy a someterme a tal tratamiento, pero puede haber riesgos. Todas esas preguntas en Dios eh, serán resueltas siempre que Él lo tome de esa manera, lo considere de esa manera. Tampoco somos para exigir, para decir, Dios, te exijo que me aclares esta duda. Dios, te exijo que me digas qué pasó aquí, qué hice aquí, qué voy a hacer acá. No se trata tampoco de eso. Tenemos que dimensionar en qué nivel nos encontramos. Prácticamente no somos nada a comparación de Dios, que lo es todo. Y por eso mismo no lo estoy mencionando para pues hacer menos a las personas. Tenemos que humillarnos, pero recuerden, humillar no es hacernos menos, sino tener en cuenta más a las otras personas. Eso es humillarse ante Dios y dejar también la parte del egoísmo que nos caracteriza como seres humanos. Y entonces, aquí se está mencionando personas que no se humillaron, personas que no fueron humildes, personas que querían su propio bien nada más, que son egoístas, personas traidoras, personas que solamente querían estar con Dios por tener estatus, a lo mejor religioso, tener recursos, que muchas personas lo hacen eso para enriquecerse solamente. Y entonces eso es de manera irónica hacer el mal. Cuando uno busca a Dios por interés, está también haciendo las cosas de una manera que no se debe hacer. Pero a lo que voy es esto. Hacedores de maldad, entonces hace referencia al árbol que dio malos frutos por ser de ese tipo de árbol del que estamos hablando, y
tenemos que visualizarlo de esa manera. Incluso, bueno, aquí también otro punto muy importante, si una persona hace las cosas para darse gloria o glorificarse a sí misma, eso también es malo. Si hace las cosas con una finalidad o con la finalidad de recibir algo a cambio, con la finalidad de tener en cuenta, pues más bien que le tomen en cuenta para algo, como una negociación, eso también es pues hacer las cosas mal. Por más bueno que sea, por más obras benéficas, si alguien dice voy a donar, una persona multimillonaria dice voy a donar tantos millones a tales obras benéficas, ok, por ahí pues no podemos decir que esté mal todavía, pero cuando lo emplea para deducir impuestos, por ejemplo, pues es prácticamente pues similar el asunto. Entonces, esa situación también es muy importante tomarla en cuenta y recordar, los árboles buenos dan buenos frutos y los árboles malos dan malos frutos, y si Jesús está diciendo que se aparten hacedores de maldad, quiere decir que si hubo malos frutos es porque son malos árboles. Por más bonito que hablen de Dios, por más que digan las cosas bien de Dios, que nos hagan tal vez incluso creer que están con Dios, por más que todo eso lo estén queriendo mover, no hay una manera definida en la que podamos decir que son personas de bien cuando es totalmente diferente. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y entonces nos damos cuenta de este tipo de situaciones. Es un ejemplo muy, podríamos decir, muy claro, en el sentido de que nuestras acciones son el reflejo de la fe, el reflejo de haber nacido de nuevo. Pero si una persona, por más que hable, por más que aparente lo contrario, no tiene ese, pues eso, ese fruto de arrepentimiento, no va a poder, en primera, llegar muy lejos, en segundo lugar, no va a poder eh, tener un veredicto positivo pues en el juicio final. Y en tercer lugar, no va a poder ocultarle a Dios lo que verdaderamente hay en su interior. Y entonces es la misma situación con la casa que está mencionando. Dios está hablando en este momento. Tienes que comprender su palabra, tienes que orarle a Dios para que te enseñe cuál es la intención, cuál es su plan con que escuches esta palabra. Por algo te trajo Él aquí, porque tienes que aprender algo, porque tienes que enseñar algo también a las personas, porque está poniendo también esa posibilidad de que estés sirviéndole. Por algo Dios te ha traído este mensaje. Y cuando Dios te está hablando, cuando escuchas la palabra de Dios y la haces, es como si edificaras la casa sobre la roca. Hay que recordar nuestra roca fuerte, Cristo. Es la piedra del ángulo, es
prácticamente quien da soporte a toda la estructura de la iglesia, y pues fue desechada al principio por los judíos sin saber que era la piedra angular. Entonces, si escuchas la palabra de Dios, Dios te está hablando. Tienes que llevar a cabo lo que Dios te está diciendo. Tienes que llevar a cabo lo que estás escuchando de Dios, la palabra misma. No tienes que esperar a que te hablen sueños, a que te, no sé, a que escuches una voz. No necesariamente tiene que ser así, no es así, la mayoría de las veces no es más que una invención humana para sentirse especial, para sentirse ungido, para sentirse importante, para sentirse bendecido o el más cercano a Dios posible. Pero la verdadera forma en la que Dios te habla es a través de su palabra. Así que Dios te está hablando en este momento. Dios te está diciendo, haz las cosas que te estoy señalando en mi palabra, para que cuando sea el fin, ya sea el fin de los tiempos o el fin de nuestra propia vida, estemos o hayamos tenido la construcción sobre la roca. Las personas que escuchan a Dios, pero no siguen su palabra, no la hacen, no la llevan a la práctica, entonces es como si edificaran sobre arena. No hay una estructura, una base fuerte más bien, que le dé esa fortaleza a la misma construcción. Y desechan la palabra, se burlan de la palabra, se ríen de lo que les predican, hacen chistes, se distraen, algunas personas se duermen. No quiero decir que si alguien se duerme sea pues necesariamente sea pues alguien que no haya nacido de nuevo. Tampoco pensemos quienes se duermen mientras le están predicando y que es algún espíritu que está rondando y que les hace que se duermen para que no aprendan. Más bien les cuesta trabajo aceptar las cosas que se están predicando o llevar una vida conforme a lo que se está predicando, y por eso simplemente prefieren no escuchar, ausentarse de los sentidos y descansar, que es más cómodo todavía. Entonces, si Dios dice, arrepiéntete, toma tu cruz y sígueme. Si Dios te dice que hoy te arrepientas, ya puedes decir que Dios te habló. Puedes decir, Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, pero es conforme a su palabra, no conforme a lo que luego hasta nuestro cerebro nos hace pensar, como si Él hubiera sido el que nos habla, cuando en realidad fue pues algo que nuestro cerebro inventó, como dije, para sentirnos especiales. Entonces Dios dice en este momento, en su palabra lo expresa, arrepiéntete hoy. No sabemos cuándo venga la lluvia. En esta parábola de la casa, no sabemos cuándo venga pues esos ríos, esos vientos que pueden tirar una casa que está construida en un lugar donde no debe. No sabemos cuándo se acabe nuestra vida. Por eso el día de hoy hay que arrepentirse. No hay que decir, mañana o pasado me va a ir de otra manera, o voy a estar bien tranquilo, mañana o pasado voy a seguir con vida. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana o pasado mañana. Por eso hay que arrepentirnos el día de hoy. Y esta es la manera en la que Dios nos habla en este día. Y pues ya para cerrar en el 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como
quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, Jesús enseñaba con toda la autoridad que tiene, la máxima autoridad de todo lugar, Dios, la autoridad de Dios, y los escribas simplemente enseñaban de maneras, pues, de manera tibia, de manera que no es, que no eh, llamaba al arrepentimiento, porque tal vez incluso, y lo más probable es que esas personas tampoco hayan nacido de nuevo, tampoco hayan tenido ese proceso de arrepentimiento, simplemente enseñan lo que han aprendido o que lo que han leído más bien de la palabra, pero vivido como tal no lo han llevado a cabo. Y entonces Jesús, teniendo la autoridad por ser Dios, eh, tiene eh, esa forma de enseñar, y bueno, pues nos damos cuenta la admiración de la doctrina, la admiración de la verdadera doctrina, de lo que es lo que se debe aprender, lo que es palabra de Dios correctamente. Entonces ellos saben lo que es la verdadera doctrina y de esta manera pueden llegar a conocer lo que es la verdadera palabra. Y nosotros lo estamos haciendo en este momento, estamos comprendiendo la verdadera palabra de Dios, estamos estudiando la palabra de Dios verdaderamente. Y repito, no puedes decir que Dios te habló si de repente sueñas algo o si de repente tienes algún pensamiento de que alguien te está hablando. La forma correcta en la que Dios te puede hablar es a través de su palabra. Entonces, si quieres, eh, esta es la forma infalible de conocer de cómo Dios te habla, cómo hacer que Dios te hable, cómo hacer que Dios te diga qué hacer, cómo hacer que Dios te diga qué viene para tu futuro, cómo hacer que Dios te diga cómo predicar, cómo enseñar a otras personas. Y esta es la manera infalible para que escuches la palabra de Dios o la leas en este caso. Y entonces, de esa manera nos comunicamos, Dios se comunica con nosotros de esa manera y nosotros nos comunicamos a través de la oración. Por eso es importante orar sin cesar, perseverar en la oración, mantenernos pues en ese ánimo. Y no necesariamente me refiero a estar animados, sino me refiero más bien a estar en esa disposición de orar, de no dejarlo a un lado, de estar siempre en comunicación con Dios, no porque Dios no sepa lo que queremos, más bien, o lo que le vamos a decir, Él lo sabe todo, pero es ese momento especial que tenemos, ese momento de comunicarnos con Él, ese momento que le damos, dejando de lado nuestro trabajo, incluso hasta la familia, y qué mejor que si se ora en familia, todavía mucho mejor, dejando de lado la tele, los medios de comunicación, el celular. Eso es diferente. Así que vamos a orar para concluir y agradecer a Dios por todo. Muchas gracias, Dios, por este momento, por esta palabra tuya. Gracias por enseñarnos lo que es el hecho de hablarnos el día de hoy de la manera bíblica. Gracias por permitirnos conocerte, por todo lo que siempre haces en nosotros. Te pido por todas las necesidades de todas las personas que nos escuchan y de sus seres queridos, primeramente que te busquen, permite que te encuentren, por la salud, por el trabajo y la economía, por la paz y por la tranquilidad, por las necesidades de vivienda, de vestimenta, por todo lo primordial que le haga falta a las personas. Te pido por todas las personas que están enfermas, te ruego que las sanes y ayúdales en todos
en todo momento a toda persona, que tengan paz, que tengan tranquilidad, pero buscándola verdaderamente en ti. Te damos muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.